a quienes nos escuchan a través de la 102.1 FM y a quienes nos ven y nos siguen también a través de nuestro canal de YouTube y plataformas digitales en vivo para todo el territorio nacional. Y a esta hora, y como lo habíamos anunciado, vamos a dar inicio a nuestra siguiente entrevista. Ya está conectado nuestro siguiente invitado, el ingeniero José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. José Antonio, qué gusto saludarte. Buenos días y bienvenido. Gracias por aceptar esta entrevista a propósito de un evento muy importante que es ya una marca debidamente posicionada en el Ecuador y concretamente en la provincia del Oro. Háblanos acerca del Banana Time Machala en esta nueva edición. Bienvenido. Muchas gracias, Luisa, y gracias también a WBQ Radio por difundir todas las actividades que se realizan a nivel del sector empresarial y de los sectores productivos. Nuestra convención va a ser la número 5 en Machala, Banana Time de AEBE, y la hemos posicionado como una convención que va hacia los productores, que queremos generarle valor al productor, traer a los mayores expertos de los grandes desafíos que ellos tienen en campo y las preocupaciones que hay, pero no solo expertos en temas preventivos, ya expertos en poder conocer qué soluciones a largo plazo existen y también cómo está la ruta del gremio trazado a esas soluciones, no solo a nivel de los temas de exportación, sino integralmente a los temas sectoriales. Vamos a tener 2 días de conferencias con varios de los temas. El primer día con detección, bioseguridad y diversidad genética, ahí es donde vamos a traer a expertos a mencionar cuáles son los avances de las variedades resistentes a las mayores amenazas que tenemos, el moco bacteriano y el Fusarium raza 4. Y el segundo, vamos a ver tecnologías emergentes, acciones institucionales, la combinación de lo que se está haciendo hoy desde el sector privado en coordinación con el sector público. Ahora, en ese contexto, José Antonio, ¿quiénes van a ser los expositores? ¿Quiénes son los que vienen? ¿Cuál es el perfil? Nos has adelantado algo de los temas. Quisiéramos conocer más. ¿Y por qué Machala? ¿Por qué hacerlo en el Oro, donde ya se aprestan ustedes el día de mañana a arrancar esta quinta edición? Bueno, en principio ya veníamos trabajando como gremio con una convención internacional en Guayaquil todos los meses de octubre, ya más de 23, 24 ediciones que se realizan. Es un evento que se ha posicionado como el evento ícono de AEBE. Y queríamos tener una extensión en la capital bananera del mundo, donde tenemos la mayor cantidad de productores, no en sí la provincia con mayor producción ahora, pero la mayor cantidad de productores convencionales y orgánicos, donde tenemos la mayoría de las asociaciones que aglutinan a los pequeños productores y que están con asociaciones que se han venido organizando de manera muy disciplinada. Entonces, ¿qué mejor que traer a Machala, donde tenemos la diversidad de pequeños, medianos, grandes, donde está el mayor porcentaje de número de productores a nivel nacional de banano, traerles un evento técnico, un evento que le genere valor al productor y que genere un acercamiento en ese relacionamiento que siempre tiene que estar muy cercano entre el productor exportador y la cadena de valor. Entonces tiene varios componentes esta feria. Exhibición comercial, donde están todos los proveedores de los servicios y vienen hacia el sector bananero, productores, exportadores también atendiendo a sus productores. Y en las conferencias, y directo a la pregunta que me hizo Luisa, tenemos un sinnúmero de speakers. Por ejemplo, la doctora Diana Mostet de Stellenbosch University va a hablar de la Universidad de Stellenbosch de Sudáfrica, va a hablar sobre el Fusarium raza 4 en el mundo y la respuesta global y la cooperación científica que existe con distintas instituciones, ¿no? También vamos a traer a la doctora Nancy Villegas, que es investigadora de justamente desafíos que se tienen a nivel fitosanitario en la parte de manejo de cultivo, a analizar el riesgo, vulnerabilidad territorial para la detección temprana. Vamos a traer a André
Drenthe de la Universidad de Queensland. La Universidad de Queensland en Australia es la primera en anunciar la variedad UCBA4, que es resistente al Fusarium raza 4, la primera variedad transgénica resistente comprobada. Y él va a conversar sobre la alianza público-privada, la vigilancia participativa, todo lo que ha hecho Australia en el manejo preventivo de la enfermedad del Fusarium raza 4, pero también del avance de la variedad. Vamos a traer también al equipo de Embrapa Brasil para que pueda hablar sobre por qué nosotros como gremio decidimos entrar en un convenio con ellos con financiamiento de CAF, porque ellos ya tienen un gran avance en torno a una variedad resistente a Fusarium y Emoco en Cavendish, y ahí vamos a traer a la doctora Yanay Cerejo para que se pueda ver los resultados del uso comercial de las variedades Princesa y Platina de Brasil, ¿no? Y vamos a complementar, ¿no?, esto también con grandes aliados a nivel nacional. Tendremos a Freddy McDermott del CIBE del SPOL para que hable sobre el impacto económico del último informe que publicó el SPOL del Fusarium raza 4, también que hable de el proyecto que acabamos de confirmar públicamente en Agroconexión, donde entramos academia, sector privado, nosotros como asociación, junto con el BID para poder financiar un proceso a 3 años que están con avances en torno a variedades y soluciones ante el mucobacteriano. Vamos a tener a Mateus Lima y a Sebastián Carpenter de la FAO y el CIAT. Mateus Lima lidera la plataforma de medición de huella hídrica y huella de carbono del Foro Mundial Bananero de FAO. Va a hablar sobre los requerimientos a medida que avanza la ley de la debida diligencia para 2030 de la necesidad del sector de medir su huella hídrica y huella de carbono. Sebastián Carpenter del CIAT va a hablar sobre un informe que hizo también en conjunto con FAO de las diversidades genéticas que existen a nivel mundial, de los distintos avances que hay, de las instituciones a nivel internacional en encontrar variedades resistentes al Fusarium y mucobacteriano. Y así un sinnúmero de expositores que puedo continuar mencionando más adelante, pero vamos a abordar los mayores desafíos. Me parece muy interesante porque precisamente, y a propósito de la amenaza que implica el tema de la cigatoca, yo quería preguntarte, mi querido José Antonio, precisamente cómo marchaba el proceso luego de ese viaje que como representante de AEBE tuviste la oportunidad de viajar con el señor ministro de Agricultura a Brasil, precisamente en la búsqueda de poder lograr una alianza con el apoyo de la CAF, según nos indicabas, si acaso no escuché mal, en torno a poder lograr una variedad más resistente para que el Ecuador pues no sea presa de esa amenaza que ya en el pasado ha provocado severos daños a plantaciones bananeras donde se ha hecho presente. ¿Cómo marcha ese proceso? Bueno, firmamos la carta de intención con CAF para encontrar las soluciones conjuntas de manera financiera. Firmamos la carta de intención con Embrapa, obviamente dentro de un proceso con fondos de cooperación. Toca dar seguimiento institucionalmente para ver cómo avanzan y cómo nosotros vamos también ingresando las documentaciones y las solicitudes que ellos nos hacen. Ahora, lo que hace falta dentro de este proceso es que CAF obviamente va a entrar con 2 componentes, un componente de cooperación con fondos no reembolsables, donde nosotros también vamos a tener que generar nuestro aporte en la mitad del periodo, que es un proyecto a 5 años, y la segunda mitad entra dentro de un fondo de conservación, que es mucho más grande, y ahí hemos tenido que en el segundo periodo operar con los gremios de Colombia, porque estos fondos de conservación se los aplica cuando es una necesidad regional. Así que hemos estado integrando también a los gremios de Colombia en este sentido. Embrapa está siguiendo estos pasos, ¿no?, para poder cerrar el programa de 5 años
pero obviamente es un seguimiento y un trabajo que toma tiempo con las cooperaciones internacionales. Yo espero que en los próximos meses ya podamos finiquitar el proceso y obviamente darle continuidad a cómo estaba programado avanzar con Embrapa. Aparte de eso, y en virtud de la motivación que tienen como AEB y como el sector y el Estado ecuatoriano de lograr esas variedades resistentes para evitar la contaminación de nuestras plantaciones bananeras, en su momento, y fue público, trascendió la presencia de esta temible plaga precisamente en una finca en la provincia de El Oro. ¿Qué ha habido de nuevo con relación a eso? ¿Las medidas de contención se mantienen? ¿El tema no ha prosperado? ¿Qué acciones se han tomado para evitar todo riesgo de propagación? Las medidas de contención se mantienen. Hemos estado en contacto con la autoridad fitosanitaria, con Agrocalidad, con el Ministerio de Agricultura. Hemos indicado que tenemos toda la apertura de poder cooperar en lo que se necesite. Ellos han venido generando controles seguidos de, en campo. Para eso, también nosotros como gremios y como clúster de banano donamos un dron multiespectral para esa zona, para el control de esa zona de agrocalidad. Ahora que tenemos nuestra convención en Machala, vamos a tener una mesa justamente el día de hoy a las 3 de la tarde en el Hotel Oro Verde de Machala con la autoridad fitosanitaria, con la subsecretaría de Musacias para ver los avances del trabajo de monitoreo que viene haciendo Agrocalidad, poder pasar los puntos, digamos, más que puede estar más preocupado el sector en torno al manejo de la bioseguridad de esa finca. Eso lo vamos a pasar a todas las empresas del gremio. Y la idea es esa, tener un intercambio permanente del monitoreo que ellos tienen con herramientas con las que hemos cooperado con ellos y mantener informado al sector. Así que esta mesa, con las conclusiones que hay, es eso, poder de alguna manera dar esa tranquilidad continua del trabajo que viene haciendo Agrocalidad. Sin duda, el llamado siempre va a ser a que no solo se maneje ese protocolo muy disciplinadamente como autoridades en zona cero y que se transparente los procesos de monitoreo, porque ese intercambio lo estamos teniendo, lo estamos requiriendo para poder informar al sector. Pero también es un llamado a los productores a no descuidarse. Ahora que se ha anunciado el fenómeno de niño, pues hay que hacer muchos trabajos preparativos a nivel de limpieza de sus canales, de preparativos a nivel de su finca. Yo creo que eso es primordial y también reforzar sus medidas de bioseguridad. Cada productor es guardián de su finca. Y ese llamado también y lo vamos a hacer a partir de que culminemos nuestra convención, un pedido a las distintas prefecturas, un pedido técnico con ubicaciones de puntos transversales para el trabajo también preparativo a nivel de las prefecturas ante el fenómeno del niño. Entonces yo creo que ese trabajo coordinado que podamos tener, comunicar que cada productor es guardián de su finca, cada productor tiene que implementar sus medidas de bioseguridad, pero también que nosotros como gremio estamos canalizando esas necesidades transversales por medio de prefecturas y también instituciones públicas para que todo sea un complemento preparativo, porque la gran preocupación hoy es que tenemos un niño que ya está anunciado, que la dispersión cuando se dan lluvias excesivas se vuelve muy desafiante, pero yo estoy seguro que manteniendo estos monitoreos seguidos con la autoridad, con las herramientas que hemos tenido, mientras se mantenga la transparencia para informar de manera adecuada al sector, mientras estemos trabajando de manera paralela en las soluciones a largo plazo y mientras también las distintas autoridades que he mencionado generen estos preparativos previo al niño, yo creo que el impacto lo podemos hacer menor. En el tema de seguridad, estimado José Antonio, entiendo porque siempre pues la prensa da a conocer la noticia de un hecho que suele ser recurrente y siempre lo comentamos y vale la pena citarlo para un poco conocer
el tema de las acciones que los empresarios exportadores privados y también con el apoyo del Estado ecuatoriano se da para impedir el tema de la contaminación de contenedores de frutas en los puertos del país. Entiendo que hay un trabajo articulado con autoridades de seguridad, del bloque de seguridad. Sin embargo, no deja de ser aquello siempre un dolor de cabeza, no solamente para los exportadores bananeros, sino para todos los exportadores de productos de esta carga fresca que va a los diferentes destinos del mundo. ¿Cómo lo manejan? ¿Cuán engorroso es la tramitología para poder, cuando se presenta un problema de esta naturaleza, irlo sorteando? Yo, yo creería, ¿no? que eh, si me repito un poco lo de eso, porque se cortó, en la Sí, pregunta se cortó un poco. cómo no. Sí, básicamente preguntarte Claro, cómo es ese proceso. Entiendo que es bastante engorroso, entiendo que no deja de ser un dolor de cabeza sí. para el sector. Dentro del esquema de seguridad, obviamente nosotros mencionamos que el banano tiene un gran desafío. Nosotros representamos cerca del 66% de toda la logística de exportación en número de contenedores del país. El banano es el volumen, es el buque insignia que abre las rutas que los demás productos también siguen y que genera competitividad a los demás productos por el volumen. Es por el banano que existe la cantidad de puertos que tenemos aquí a nivel nacional, es por el banano que tenemos a las líneas navieras viniendo y ofertando distintas rutas, ¿no? Y eso también genera que en probabilidades por exportación, siendo 66% de la logística, tengamos desafíos en torno al manejo de seguridad y contaminación de la carga. Ahora, ¿qué es lo que hemos venido impulsando y haciendo? Hay que entender que una de las rutas que más es vulnerable sobre esto es la Unión Europea. Nosotros manejamos el 32% de nuestra exportación a ese mercado, entonces también se rige a probabilidades. Más del 80% de las frutas que ingresa o que los productos que ingresan a Puerto de Amberes, Rotterdam, Hamburgo, que son los principales allá, es banano. Entonces tenemos una alta probabilidad de que sea banano por las rutas. Ahora, tenemos ya la política de escaneo al 100%, ¿no? Que eso es algo que se está aplicando desde el año pasado. Hace falta que se confirme que a partir de que la policía tiene las imágenes del escáner, pueda tener un espejo con las autoridades de Europol para que las autoridades de Europol también generen un análisis complementario y que vaya reduciendo el riesgo y haya una mejor inteligencia en ese trabajo de análisis de la carga. Ahora, sabemos que hay un memorándum de entendimiento para ese trabajo entre las aduanas, entre las policías, pero también conocemos que hace falta un plan de acción. Entonces, eso va a generar que esa inversión que nosotros le estamos pagando por cada contenedor, 8% de un salario básico por contenedor es lo que nosotros pagamos por el escaneo, va a hacer que sea más efectivo y eso esperemos que reduzca las inspecciones intrusivas o físicas que nos realizan en los puertos, porque hoy nos escanean el 100%, pero hay dependiendo del puerto y dependiendo cuando hay cambios de autoridades que se encargan en la parte policial del puerto, tenemos inspecciones intrusivas que van desde el 15, 20, 30, 35%, y uno se pregunta, pero ¿por qué? ¿No? Si tienes ya un análisis al 100%, tu tasa de apertura debería estar por debajo del 6%, con referencia en cómo se ha venido manejando Colombia en los últimos años. ¿Por qué? Porque hay un proceso de inteligencia cruzado con autoridades hacia afuera que genera mayor efectividad en el resultado y que ayuda a ampliar esas capacidades de lo que es una inspección no intrusiva. Entonces, esperemos que eso se dé. Ahora, ¿qué es lo demás? Estandarizar toda la cadena. Hay que entender que dentro de la exportación hay 6 eslabones de la cadena y cada uno tiene una cadena de custodia. Nosotros tenemos la cadena de custodia únicamente en 2 eslabones, pero de ahí la naviera es la que
asigna qué patio de contenedores nosotros retiramos los contenedores y también a qué patio de contenedores lleno va nuestro contenedor previo a ir al puerto. También el transportista terrestre, hay una coordinación directa con las navieras o también hay una coordinación directa con el exportador. También tenemos lo que es el puerto, ¿no? En el puerto perdemos la cadena de custodia totalmente y también alta mar. A pesar de ser 6 eslabones con cadenas de custodia distintas, el único llamado y responsable legal es el exportador. Y eso hay que cambiar. Tenemos que tener una corresponsabilidad en toda la cadena. Tiene que haber procesos de investigación muy efectivos y eficientes, llamando a todos los eslabones para llegar al verdadero desafío. Pero nos ven como los causantes y no como las víctimas que somos. Y esa es la gran preocupación. Por eso hacemos la explicación que hay varios eslabones. También estamos invirtiendo más de $100 millones como sector bananero en seguridad privada, en blindar nuestras fincas, en poner candados satelitales, en los controles de monitoreo y trazabilidad que tenemos. Y obviamente lo que aspiramos es que de todas maneras toda esta información va a las entidades públicas con las que nosotros coordinamos la exportación, Ministerio de Agricultura, SENADE, SRI, también las instituciones financieras, y debería haber un proceso de cruce de información entre las instituciones públicas para mejora de los procesos de perfilamiento, y así también nos generan a nosotros una competitividad sobre la exportación, reduciéndonos costos de seguridad, pero siendo eficientes con toda la información que ya hay disponible en las instituciones públicas. Entonces son varios desafíos, pero varias acciones que estamos impulsando. Y a nivel de gremio también, nosotros hemos implementado ya desde hace un año que las empresas que están con nosotros tienen que tener una calificación alta con COFACE, y verificamos los perfiles de las personas con una empresa que se llama Verificante, que cruza información con instituciones públicas a nivel nacional e internacional y nos da niveles de riesgo por las personas. No podemos tener a nadie de alto riesgo interactuando con el gremio. Entonces creo que esa política nos ayuda a nosotros a poder decir que dentro de AEVE generamos procesos de verificación de alto estándar, y por eso somos el primer gremio de banano en el mundo en tener una certificación BASC de procesos de compliance o de cumplimiento de revisión de las empresas. Digo gremio bananero en el mundo porque las empresas tienen otro proceso en el cual también están certificados BASC, pero como gremio hemos implementado esto y hemos trabajado con BASC para poderlo aplicar. José Antonio, quiero agradecerte el tiempo que has tenido para esta entrevista, para brindarnos esta entrevista. Auguramos muchos éxitos en el desarrollo del Banana Time Machala, que entiendo arranca formalmente el día de mañana. Sé que están en todos los preparativos y ultimando detalles para este trascendental evento, que seguramente será también un buen momento para networking, negocios y demás. Te envío un fuerte abrazo y nuestra gratitud. Muchas gracias. José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, presente esta mañana en el Noticiero Nacional de WQ Radio. Así